Muy bien. Bueno, entonces ahora sí continuamos en nuestra exposición de la palabra, la serie que nos ha acompañado, Un Camino Mejor. Si este año va a ser diferente, va a haber que tomar otros caminos y el Señor nos plantea caminos mejores. No solamente que conozcamos su palabra, sino que vivamos la vida cristiana como Él nos indica que debemos vivir. Una preguntita también para ir introduciendo el tema de hoy, algo personal. ¿A quién en esta vida lo han pillado haciendo algo malo? ¿Cómo digo? Amén, dices que no, pero bueno, bueno, algo malo. Oiga, a los demás no, nunca. Bueno, está bien. ¿A quién? ¿Cierto? Ahora viene otra pregunta un poquito más compleja. Cuando nos pillaron haciendo algo malo, pensemos en esa situación. De verdad, de corazón. ¿Usted se puso triste, se afligió, se achantó por lo malo que hizo o porque lo cogieron? Sí, porque creo que hay diferencia. Sí. Bueno, a veces por las dos. Bueno, si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y hoy vamos a hablar de qué pasa cuando nos equivocamos. O más concretamente en la Biblia dice pecamos, pero esa palabra es un poco fuerte en el día de hoy. Si quieres cambiar tus hábitos para este año, los míos también, tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Por eso esta serie, un mejor camino el Señor nos plantea. Hemos visto varios temas necesarios, desarrollar por ejemplo la disciplina del autoexamen. Todos están relacionados, pero por ángulos diferentes. La disciplina, veamos el Salmo 39, cómo nos ayuda a examinar, porque nos engañamos. El corazón del ser humano y nuestra mente se engaña fácilmente. Después veíamos que para este año es importante escoger el camino de la sencillez, de la simplicidad, de qué vamos a dejar. Para lograr hacer la voluntad del Señor este año, ¿qué tenemos que dejar? Porque hacemos una lista de cosas que vamos a hacer, pero no. Debemos comenzar, ¿qué vamos a dejar? Y veíamos las razones para eso. Y hace 8 días, frente a esa mente acelerada de los ciudadanos del siglo XXI, la invitación es calma, a ir más despacio, a desarrollar el hábito, o más bien la disciplina espiritual del retiro. Entonces es muy importante eso, veíamos hace 8 días. En 8 días vamos a terminar esta serie con el tema de la firmeza, cómo ser constante, la resiliencia, pero desde el punto de vista cristiano, eso en 8 días. Hoy vamos a hablar de un hábito que tal vez es el hábito que el enemigo, llamado el diablo Satanás, más nos distrae, nos ataca, porque si no desarrollamos este hábito, generalmente nos vamos a mantener en vergüenza o en sentimientos de indignidad. Si no desarrollamos este hábito, generalmente nos vamos distanciando de Dios. Si no desarrollamos este hábito, por eso el enemigo no quiere que lo desarrollemos, que nos impide que podamos cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es ese hábito del arrepentimiento, de cómo poder que el Señor nos ayude a tener un sano acercamiento a nuestros pecados y cómo deshacernos de la culpa. El camino de deshacernos de la culpa es el arrepentimiento. Veamos qué nos enseña el apóstol Pablo con respecto a esto. Uno de esos pasajes
de una profundidad particular con respecto a la vida. Vean este pasaje en 2 Corintios capítulo 7 versos 9 al 10, donde dice, está el apóstol Pablo pues diciendo que pues él los estaba reprendiendo, les estaban siguiendo los consejos y bueno, afortunadamente estaban atendiendo su reprensión. Dice así, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Este pasaje, casi no lo memorizamos, pero es el pasaje que debemos desarrollar. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, como así. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Es decir, está diciendo que el que nos estaba, no era Pablo el que los estaba reprendiendo, era el Señor a través de Pablo que los estaba reprendiendo. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Esto es poderoso, esto es clave, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pasaje complejo, donde el Señor dice, bueno, está bien, hay tristeza que vale la pena, pero la que viene de Dios, esa nos lleva al arrepentimiento y la salvación. Pero la tristeza, hay otro tipo de tristeza. Hoy vamos a ver eso, que hay dos tipos de, digamos, de culpa, de aflicción, de tristeza, y tenemos que estar pendientes. Existe una tristeza entonces, según este texto, piadosa. Una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, una tristeza que después del arrepentimiento nos lleva a la salvación. Hay una tristeza que se llama tristeza del mundo, pues que no es puesta por el Señor, te podemos decir también, que nos trae remordimiento, lo que en otras dimensiones teológicas le llaman falsa culpa. Si eso cambiara a la gente, pero no, ese tipo de tristeza, de aflicción nos lleva a muerte espiritual. Por eso vamos a hablar de la necesidad de desarrollar ese hábito, de poder reconocer nuestros pecados y ver la aflicción, pedir al Señor que nos ayude a tener esta tristeza que nos lleva a apartarnos del mal. Pues cuando hablamos de arrepentimiento y del pecado y de este tipo de tristeza, tenemos que tener en mente primero lo siguiente, que hemos dicho varias veces en esta serie. Generalmente somos expertos en encontrar la falta de otros, ¿o no? Pues por lo menos a mí me pasa. Uno es experto en verle los problemas al otro. Y somos expertos en encontrar excusas para nuestros propios pecados. Y aquí es donde de pronto quienes siguen en casa o aquí dicen, ay, hoy se hubiera venido, fulano de tal, ay, se hubiera traído a... No, estamos los que tenemos que estar. Tendemos, y coloqué esta frase porque debemos tenerla presente en nuestra relación con el pecado, que a veces nos podemos volver tóxicos. Hay personas que podemos tener el arrepentimiento que nos lleva a una toxicidad, no a una salvación. Dice, tendemos a acusar a los demás y a excusarnos a nosotros mismos. Debemos reconocer esto. Ojo, porque esa es la tendencia, eso es lo que fácilmente vivimos. Tenemos la tendencia de acusar a los demás y de excusarnos a los otros mismos. Por eso, en el día de hoy,
le estamos cambiando de nombre al pecado. Es más, escuché una expresión pues sumamente super cool: rebranding el pecado. Bueno, ya hemos llegado a esos altos niveles de administración del pecado. Entonces, en el día de hoy, pastor, yo vine hoy a comer empanadas, no que me hablaran de mi pecado. Dice, no, eso de hablar del pecado es demasiado fuerte. No hablé mucho, Juan, en la iglesia eso porque la gente se va, ¿cierto? Y entonces le estamos poniendo otros nombres. No, pastor, no diga pecado, diga error. Va a ser un poquito más amable. O bueno, allá afuera, ¿sabe cómo se le llama eso? Mi verdad. Eso está de moda. Es mi verdad. ¿No han visto? Que ese es el camino. Ay, ustedes los cristianos tan exagerados que son. Esta es simplemente mi verdad. O a veces dentro también de la iglesia, pues tratamos como de higienizar, ¿cierto?, nuestros pecados, de desinfectarlos un poquito. Y entonces cuando digo una mentira digo, ay no, perdón, es que fui un poquito exagerado, ¿cierto? O estiré la verdad un poco, ¿cierto? No nos gustan los términos directos que el Señor utiliza para el pecado, porque como que nos cuesta mucho reconocer, y el enemigo quiere que le pongamos máscaras y todo lo demás. Dios le llama al sexo fuera del matrimonio fornicación, y hay que usted diga esa palabra el día de hoy, casi allá afuera es como grosería, ¿cierto? Les tengo el término, este término lo escuché hace un mes, ¿no? Es reciente. Estamos cohabitando, cohabitación se le llama eso ahora. Creo que es el término jurídico, cohabitación. Como diría mi abuelita, en mis términos eso se le llamaba fornicación, ¿cierto? La escritura es directa, ¿cierto? Pero no nos gusta, nos incomoda, sí es cierto. Ojo, que nuevamente cuando hablamos de esto es más fácil ver el del otro, pero no mi propio pecado. Pero no sé, la escritura es concreta, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, así lo dice. Inclusive no dice los que tienen alcoholismo, no, los borrachos, los mentirosos, los groseros, dice así. Uy, pero sí está ahí. Los chismosos. Pastor, nosotros no estábamos diciendo ningún chisme, estamos compartiendo peticiones de oración. Pues, como le quieran decir, ¿cierto eso? No. Ojo porque nuestra vida somos, y esto lo hemos dicho también durante esta serie, somos el resultado de las cosas o de los medios con los cuales estamos en contacto. Y allá afuera, y a veces aquí adentro, es muy fácil acostumbrarnos a esto del pecado, ¿cierto? Pero no sean, hay otros peores. Pastor, no exagere. No estamos hablando de eso. Somos el resultado, recuerden, de la música que escuchamos. Sí. Las películas que observamos, las redes sociales que seguimos o cómo nos comunicamos. El problema del día de hoy, sí o no, es que el pecado es tremendamente entretenido, ¿cierto? Sí, ese es el problema. Ese es el problema del día de hoy. Y tengo, además de este pasaje de Corintios que es poderoso,
este de Isaías para memorizar. De aquí sale esa expresión que hemos escuchado, es de aquí, ¿cierto? Pero es más fácil decírsela a otros que aplicárnosla a nosotros. Hay de los que llaman a lo malo bueno. Y se está refiriendo a la gente del pueblo del Señor. Ojo, que ustedes le llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es casi un diagnóstico de la sociedad contemporánea, ¿o no? ¿Qué tienen las tinieblas por luz? Y la luz por tinieblas, dice el profeta Isaías. ¿Qué tienen lo amargo por dulce? Y lo dulce por amargo. Es tremendamente descriptivo de la realidad social. No es un problema, créanme, no es un problema cultural. No. Esto no es un problema cultural. Es un problema del corazón del ser humano. Con cambiar las palabras no cambiamos o no quitamos la realidad del pecado. Las palabras, cambiar las palabras, eso no quitan. Pecado. ¿Qué es eso? Pues el pecado viene, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, viene del arte o del deporte del tiro al arco, ¿cierto? Es porque a veces vemos el pecado un poco con unos términos más legalistas que la realidad como lo ve Dios. El pecado es, en términos, las palabras que se utilizan son las mismas palabras que se utilizan en el tiro al arco. Quiere decir, una, que erramos al blanco, o si tiramos al blanco, que no le damos. ¿A cuál blanco? A las expectativas de Dios, al camino que Dios. Es decir, no vamos por donde es. No cumplimos con esa meta que el Señor nos pone a todos los seres humanos. Esto no es para solo creyentes, es para todos. El pecado quiere decir, usted no le da al blanco, a lo que Dios espera no le da. Otro tiene que ver del mismo arte, la otra palabra que también se traduce pecado en nuestras Biblias, tiene que ver con el mismo arte del tiro al arco, pero este es el caso que la flecha tiene algo que está torcido. Es esa palabra para decir. Y por más que apunte y tire, no le da, porque hay algo adentro. Algo en la naturaleza de la flecha. Y la tercera palabra que se utiliza en la Biblia para pecado es rebeldía. Ojo con esas. No, es que él es muy rebelde o ella es muy rebelde. Ojo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente yo cojo el arco y la flecha y la tiro y digo, no, para mí esta vaina no. Son las tres formas que se manifiesta el pecado. Y aquí todos padecemos de esa realidad. ¿Cierto? Porque es todos. Todos somos todos. El apóstol es bien claro, Romanos 3:23, ¿cierto? Recuerda que lo memorizamos cuando estamos hablando de... A veces lo usamos para evangelismo, pero no, eso es para... Pues todos han pecado y están privados de la gracia de Dios. Todos. Qué difícil es hablar del pecado. ¿Saben por qué es importante hablar del pecado? Porque hasta que tú y yo no nos sintamos pecadores, no vamos a ver y a buscar a un Salvador. ¿Es así? Oiga, dicen amén y yo les digo pecadores, eso está muy bien. Una iglesia salta, muy bien. Pero es así, es verdad. Por eso, esto solo lo tiene que hacer el Señor.
Miren, esto del arrepentimiento, tenemos que orar. Tú sabes que tú y yo tenemos que orar. Señor, dame esa tristeza que lleve al arrepentimiento y el arrepentimiento me lleve a ti. No se trata de acusar a otros, ya lo vimos, pero también me preocupa cuando, no sé, cuando hablamos de estas cosas con personas que nos preguntan, decimos, no, vaya allá a la iglesia que el Señor eso le arregla allá su problema económico. Puede hacerlo, sí. No, sí, eso, el Señor, ore que el Señor eso le arregla su matrimonio, su problema. Sí, lo puede hacer. Pero en medio de eso, el Señor es tan bueno que solo Él pone ese sentido de decir, no solamente es que necesito que me arreglen el problema financiero, me arreglen el matrimonio, que me arreglen el corazón. En mi vida, porque soy pecador. Miren, esto no lo podemos evitar. Hoy estamos celebrando la cena. La invitación es para todos. Ojalá todos seamos pecadores arrepentidos. Pero saben que en el siglo XXI las iglesias, más de la mitad de las personas de las iglesias no son así. Están buscando que Dios les arregle la vida. Y Dios sí la arregla, seguro, pero no por ahí. Como varias personas se viven frustradas después de porque pues, ¿cierto? Después de algunos meses o años dice, oiga, pero yo pensé que el Señor me iba a arreglar aquí todo esto y esto no funcionó. Nuestro corazón está tan afectado, tan oscurecido, que necesitamos pedir, Señor, muéstranos. Miren, ese es un don sobrenatural que el Señor quiere producir en cada ser humano, porque sea malo, porque nos quiere que perdamos nuestra dignidad. No. ¿Por qué? Porque el verdadero tristeza lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a la salvación. No es remordimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Ese sentido de indignidad que nos aleja, ese remordimiento es realmente esa tristeza, esa culpa, ese malestar que sentimos, ¿saben? Como le pasó a Adán y Eva cuando nos cogen en la... ¿Cierto? El arrepentimiento más bien es por el otro lado, es porque reconozco que soy pecador. Señales del remordimiento que nos salva es cuando nos ponemos defensivos, ¿cierto? Y entonces de pronto hoy, aquí mismo, una pareja del otro dice, ¿y usted por qué me miras así como tanto? ¿Por qué no? Pero ahora todo el mundo... Cuando nos ponemos defensivos frente a cierta situación, el que está actuando no es el arrepentimiento, es el remordimiento que lleva a la muerte. O cuando nos excusamos, pues tampoco es para tanto. O cuando culpamos a otros, no, pues es que usted viera los padres que yo tuve. Sí, pero
difícilmente no decimos que es nuestra culpa, sino es la culpa de otros. Señales de remordimiento, diferente del arrepentimiento, es que el remordimiento nos aparta de Dios. Hay algunas personas que en su psicología o en su momento, hablando con otros, dicen, no, es que yo realmente me siento tan mal con el Señor que yo mejor no. No hemos entendido cómo es el asunto. Hoy celebramos la cena. Celebramos recordando y viendo lo que el Señor hace. Que todo aquel que es pecador, Él pone en el corazón un sentido de arrepentimiento que nos lleva a Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino que nos limpia y endereza y que sí podamos dar en el blanco. Es señales de remordimiento y no de arrepentimiento cuando también nos separamos de otros. Porque como que nos da cosa que otros sí cumplan y nosotros no. Pastor, es que no siento a Dios. No siento. Recuerden que eso es algo personal. Pero ahí hay algo de pecado revuelto en medio de esto. Nos hacemos amigos del pecado y nos acomodamos. ¿Cierto? Sí, lo acomodamos. Entonces empezamos a... La escuela, como dije, no es gran cosa, no es tanto el problema, no es tan malo, la mayoría lo hace, etcétera, etcétera. Una frase que también es muy importante para mirar nuestra vida espiritualmente. Racionalizar el pecado es la primera señal que tu corazón o mi corazón se está enfriando. Señor, ayúdame. Cuando empecemos ahí en nuestra mente a todas estas ideas, no, pero peor el vecino, o lo que sea, ya empezamos a racionalizar. Ojo que el siguiente paso es hacernos amigos del pecado. La tristeza de este mundo de fracaso nos hace sentir mal, pero no nos lleva al arrepentimiento ni a la salvación. El dolor que el Señor pone en tu vida y en mi vida por equivocarnos, nos lleva al quebrantamiento. Ese quebrantamiento nos acerca a Él. Por eso nos invita a confesar rápidamente el pecado, y arrepentimiento implica que de verdad lo hago de todo corazón. Primera de Juan 1:9 dice, también lo sabemos, ¿cierto? Sí, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Porque es que a veces decimos, sí, Señor, perdón, pero dejamos la puerta abierta, ¿o no? Sí, pero ahí dejamos y no cerramos la puerta. El arrepentimiento nos lleva a esos cambios, a ese camino que este año tenemos que hacer. Hace un tiempo reciente, un amigo buen creyente, pues muy consciente de estas realidades, me dijo, Juan, yo sigo luchando con esto de la pornografía. Me pareció primero valiente de que él dice, y está buscando ayuda, y está luchando, porque es que hay otros que ya.
Yo le dije, bueno, por lo menos estás luchando. Sigue adelante. No sé. Lo vi después como al siguiente año. ¿Cómo va? No, había cambiado. Pero lo vi por algo, lo empecé a notar por algo. Mire, este tipo es súper extra contra aficionado a lo último, wow, en tecnología. Cuando saca tremenda panela de celular, imagínense, no tiene ni WhatsApp. Él dice, solo va a llamar. ¿Y cómo hacen entonces la gente para que le mande mensajes? Que no me manden mensajes. Pero este coso, este aparato está haciendo demasiado problema. Eso es un arrepentimiento que viene de Dios y que hace a las personas a tomar decisiones. Pero este no quedó ahí. Yo le dije, uy, que lo felicite, qué bueno. Y anda así. Y dice, y también decidí que no prendo el televisor en ninguna ocasión si no está alguien conmigo, si está mi esposa, uno de mis hijos. No veo. Oye, exagerado, como no sé qué. Como una persona ante una situación dijo, no, pero eso no es una persona madura. No entiende cómo es esa dinámica del pecado. No ha entendido cómo es esto. Si confesamos, pero seguimos dejando esa puerta abierta, yo no sé, creo que ahí no hay arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdona. Mateo 5:4. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. ¿Sabe que este pasaje lo estamos aplicando como mal? El término literalmente significa: dichosos los que lloran por su pecado. Es lo que él dice ahí. Porque recibirán consolación. ¿Cierto? Así es el Señor. ¿Recuerdan la mujer en adulterio y en ese pasaje que cuando llegó y que Jesús más bien se puso como a escribir por ahí unas cosas? ¿Recuerdan? No sabemos qué escribió. Algunos dicen, yo creo que es por ahí, puso la lista ahí de todo lo que hacía. El apóstol Pablo en Romanos 2:4, la solución para el pecado y para salir del remordimiento al arrepentimiento es el amor de Dios, no la ira. Créame, ninguna persona porque le prediquen o le digamos se va a ir al infierno a condenar, se va a pudrir allá. No, eso no funciona. Dios no es así. Ahí es donde nos equivocamos. Dios no es así. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios cuando no te arrepientes? De su tolerancia y su paciencia, ¿o no? Al no reconocer que su bondad, miren esto es para meditar toda la vida. Porque ¿qué? Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Wow. No es un Dios tampoco que dice, no, tranquilo, mi hijo, eso yo lo arreglo. No está diciendo eso. La bondad de Dios. ¿Cuánto lucha el ser humano? Luchamos por nuestro problema de culpa, remordimiento, de malas acciones. Y el Señor dice, trae esto, que yo soy experto en eso. ¿Que me hace sentir bien?
No necesariamente. El arrepentimiento duele, pero sana. Entonces, señales de arrepentimiento es cuando yo estoy luchando con mi pecado. Ese arrepentimiento, miren, es algo que Dios pone, no es algo que nosotros nos podemos inventar, nos arrastra a Él. No nos aleja de Él, nos arrastra a Él. ¿Por qué? Porque Él nos perdona y nos limpia de pecado. No es la ira de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es la bondad. Es el amor de Dios. ¿No les parece? Siempre va a haber alguien que dice, uy, entonces esa persona se le va a ganar a Dios. No, se va a aprovechar de que Dios es bueno. A ver, aquí entre nos, ¿usted cree, amigo y amiga, que a Dios se la vamos a... Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, a que Dios lo vamos a engañar. No, es que se pueden aprovechar, la gente se puede volver a Dios. Puede ser que los hijos a los papás, no sé, el jefe, los empleados, pero a Dios, tranquilos por ahí. Pero lo que mueve al arrepentimiento es el amor de Dios. El problema no es de ira, el problema es de entender y de acercarnos al amor de Dios. Hoy celebramos la Santa Cena, la muestra suma del amor de Dios. Murió por tu pecado, por el mío. Venció la muerte, el pecado y resucitó. Cuando celebramos la cena, también espero que se convierta en un hábito tuyo y mío. Señor, que tu amor convierta mi pecado en arrepentimiento para acercarme a ti. ¿Qué pasa cuando nos acercamos? Ahí dice. Entonces Él nos perdona y nos limpia. Por eso ahora entienden cómo es un hábito que el diablo no quiere que adoptes. El diablo no quiere que tú y yo nos libremos de la culpa y de la vergüenza. El diablo nos quiere mantener lejos de Dios. Que no se cumpla el llamado que Dios tiene para tu vida por estar enredados en todos los rollos del pecado. La tristeza del mundo minimiza, rebaja, trae la muerte. La tristeza piadosa lleva al arrepentimiento, confiesa rápidamente, se arrepiente de corazón y lleva a la salvación. Este año tu vida y la mía serán diferentes si desarrollamos este camino mejor, el del arrepentimiento. Es mucho mejor que el camino obviamente del pecado, pero el camino complejo del remordimiento. Solo en Cristo hay verdadero arrepentimiento. Una persona me decía, no, pues yo he visto personas a cambiar que no sean cristianas. Sí, por eso, es que el arrepentimiento lleva a Dios. ¿Cambios? Sí, hay gente que cambia, pero no, es que el arrepentimiento lleva a Dios, a Jesús. Eso es otra cosa. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a poder desarrollar en nuestra relación con Él, que nos dé que su amor nos atraiga cuando pequemos, que el Señor nos ponga arrepentimiento.
no falsa culpa. Vamos a orar y allí en silencio un par de minutos pidámosle a Dios que, como aprendíamos hace unas semanas, examine nuestro corazón y al reconocer nuestro pecado produzca arrepentimiento. Que nos acerca a Él, allí en silencio. Oremos antes de participar la cena, así nos lo indica la palabra de Dios. Señor nuestro, gracias por tu obra en la cruz, por tu muerte y resurrección por nuestros pecados. Gracias que por medio de tu Santo Espíritu, para salvación, tú pones en nuestro corazón arrepentimiento, en nuestra mente. Señor, líbranos de acostumbrarlos a nuestro pecado, de ponerle otros nombres, de culpar a otros, de excusarnos. Líbranos de esto. Y Señor, trae esa libertad de aquel que reconoce el pecado, se arrepiente, cierra puertas, toma decisiones, cambia conductas, no por miedo, sino por amor, por el amor tuyo que nos limpia y nos perdona. Gracias porque podemos, por esta razón, celebrar con gozo la comunión, recibiendo ese favor del arrepentimiento que nos trae perdón y limpieza de pecados. Gracias, Señor. Gracias que lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén y amén.